económicos, financieros, registrados de una manera sistemática y ordenada, nos va a permitir, mediante esa información, elaborar unos informes como son los estados financieros, ¿cierto? El balance, el PIG, el flujo efectivo, toda esa información que podemos elaborar una vez nosotros de manera sistemática y de manera organizada, registremos en nuestra contabilidad. Con esa información podemos sacar informes que nos van a permitir elaborar unos informes para que los propietarios de los negocios, para que los dueños de los negocios, para que los socios o para que las personas interesadas puedan tomar una decisión en cuanto a lo que ha pasado con la empresa o lo que puede pasar con ella. Você já imaginou bater o olho em alguém e saber exatamente como essa pessoa funciona? Si se puede invertir, si no se puede invertir, el por qué no está generando utilidad o por qué no está generando utilidad. O sea, esos informes nos van a servir para poder tomar decisiones importantes en procura o en pro del crecimiento de nuestro negocio y en la toma de decisiones efectivas en cuanto a lo que vamos a hacer o lo que hemos dejado de hacer para que nuestro negocio crezca y nuestro negocio se proyecte hacia el futuro. Entonces, la contabilidad, amigos, en nuestras empresas e inclusive en nuestro quehacer diario, en nuestra vida diaria, en nuestras finanzas, es muy importante para poder seguir creciendo económicamente hablando, organizadamente y sin riesgo al poder tomar una decisión a espaldas de lo que financieramente está sucediendo. Entonces, tenemos que tener claro, amigos, la importancia o la responsabilidad que tenemos en nuestras manos al momento de elaborar o al momento de registrar contablemente toda esa información que tenemos en la empresa. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que tener claro que debemos de vender la idea y debemos enseñarle a estas personas o a esta empresa lo importante que es llevar contabilidad en sus empresas. Entonces, ¿qué tipos de cuentas maneja la contabilidad? O sea, tipos de cuentas. En la contabilidad manejamos la cuenta de activos, ¿cierto? En términos generales, el activo es aquel bien que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado en la explotación de la empresa para generar unos ingresos con su uso. Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos fijos y activos movibles, ¿cierto? Entonces, un activo, para aclarar, un activo es aquel bien que no lo vamos a vender, o sea, que no lo adquirimos para venderlo, sino lo adquirimos ¿para qué? Para poder desarrollar nuestra actividad dentro de la empresa y que ese activo nos permita generar ingresos mediante su utilización, no mediante su venta. Entonces, compramos ese activo, lo usamos para generar ingresos. A eso se le llama activo. Y dentro de esos activos están los activos fijos y los activos movibles, ¿cierto? Los activos fijos son aquellos, como su nombre lo indica, están fijos, no se pueden mover, como por ejemplo, cuando compramos una oficina para montar nuestra empresa o compramos una casa para idear nuestra empresa, un edificio, terreno, entre otros. O sea, todos esos muebles, todos esos activos fijos, todos esos inmuebles que compramos para desarrollar nuestra actividad como empresa se convierten en activos fijos. Como persona natural o como persona, los activos fijos serían, por ejemplo, nuestra casa, nuestro apartamento, esos serían activos fijos, ¿cierto? Y en las empresas podría ser el inmueble como tal, la fábrica, la casa, el apartamento, los terrenos, entre otros. Están también los activos movibles, o sea, son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden mover de un lado para otro, ¿cierto? Como por ejemplo los equipos de oficina, los vehículos, los equipos de cómputo, la caja, bancos, cuentas por cobrar, entre otros. O sea,
Aquellos que yo puedo trasladar de un lado para otro se convierten en activos movibles, ¿cierto? Entonces no podemos confundir entre los activos fijos y los activos movibles. Los activos movibles, su nombre mismo lo indica, activos fijos son aquellos que no podemos trasladar de un lado para otro. Casa, oficina, edificio, terreno, ¿cierto? Esos son activos fijos. Y activos movibles son los que podemos mover de un lado para otro, poner con los computadores, la silla, los escritorios, el aire acondicionado, la caja, o sea, el dinero, la cuenta que tenemos en un banco, las cuentas por cobrar que tenemos, todo eso son activos movibles. La gran mayoría de los artistas independientes de los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Desde el punto de vista contable, representan las deudas y obligaciones que una empresa financia, con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. También se conocen con el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de recursos y fuente de financiación ajena. Estos pasivos se pueden generar por los siguientes casos: créditos con entidades financieras, con proveedores, con los empleados o con los socios, entre los mismos socios, entre otras obligaciones o entre otros casos, ¿cierto? Entonces los pasivos son todas esas obligaciones que tenemos o que nos vamos a hacer. ¿Para qué? Para poder financiar nuestra actividad comercial como tal, los créditos bancarios, los créditos que nos hacen nuestros proveedores de la materia prima o de la mercancía que vamos a vender, de pronto las obligaciones que vamos a quedar pendientes con los empleados, con respecto a salarios, con respecto a prestaciones sociales, o los préstamos que nos hacen los socios, ¿cierto? De pronto de las utilidades que no se les pagan o que no se les han pagado, o por algunos aportes extraordinarios que nos hacen los socios para apalancar el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, en nuestra contabilidad existen pasivos que se refieren a este tipo de eventos. Cuando estemos frente a un evento como este, o sea, cuando estemos frente a un crédito de un banco, cuando estemos frente a un préstamo, frente a un crédito que nos hizo un proveedor por materias materia prima o mercancía que necesitamos para el curso, para nuestro curso ordinario de nuestra empresa, para el giro ordinario de nuestra empresa. Entonces eso se llama pasivo, se puede encasillar dentro de los pasivos en nuestra contabilidad. Patrimonio. En primer lugar, se entiende como patrimonio el conjunto de propiedades de una empresa, y existe también el patrimonio determinado a restar los activos y los pasivos de una empresa. El capital social es exclusivamente el aporte de los socios o propietarios de la empresa y hace parte del patrimonio de la empresa. O sea, el patrimonio es aquel activo que tenemos ya una vez restado el pasivo como tal, o sea, es lo que realmente con la empresa cuenta. Y empezamos, ese patrimonio nace con los aportes de los socios al momento de crear la empresa, con el patrimonio, con los aportes que hace la persona al crear su empresa. Cuando hablamos de persona natural, cuando tratamos de personas jurídicas, pueden ser con los aportes de cada uno de los socios, con las acciones que compran cada uno de los asociados, dependiendo del tipo de sociedad a la que estemos llevando la contabilidad o dependiendo del tipo de sociedad que vayamos a constituir. Entonces, el patrimonio es lo que realmente es de la empresa, lo que está a nombre de la empresa, todas sus propiedades, todas sus cuentas por cobrar, todos sus activos hacen parte del patrimonio de la empresa. Ingresos. Los ingresos son todas las entradas de dinero producto de la actividad principal del negocio, de las cuales también pueden nacer derechos por cobrar para ser exigibles a largo plazo o mediano plazo. Se considera un ingreso todo aquello que incrementa el capital, y este no se debe a aportes de los socios al patrimonio.